Vamos a entonces a dar por iniciada la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos preparado el tema de CFDIs por anticipo. Es un tema, si bien es cierto que es un tema breve, esto no hace que sea un tema menor. Recuerde todos los temas que vamos a estar platicando a lo largo de esta especialización en CFDI 4.0 están enfocados precisamente a que usted se convierta en un experto en CFDI 4.0, que olvidemos todas esas malas prácticas que traemos desde el CFDI 3.3 y empecemos a adoptar mejores prácticas al momento de emitir, pero no solamente al momento de emitir, sino también al momento de recibir, de recepcionar nuestros CFDI. Vamos a iniciar con este primer bloque hablando acerca de qué son los anticipos, que este es un tema que ha sido muy mal entendido por parte de los contribuyentes y esto tiene mucho que ver también con, no solo con prácticas en comprobantes, sino con prácticas que traemos muy arraigadas, tanto como contribuyentes como contadores, sobre lo que es un anticipo. Casi siempre cuando nosotros solicitamos una cantidad, una parte de algún precio que ya pactamos, lo consideramos un anticipo, cuando realmente los anticipos tienen otra naturaleza y tienen ciertas características que nos ayudan a diferenciar entre lo que es un anticipo realmente y lo que es un pago en parcialidades. Así es que vamos a arrancar por platicar de esto. ¿Qué nos dice la guía de llenado del CFDI 4.0 cuando vamos nosotros al apartado que nos habla del CFDI de anticipos? Primero, nos da unas consideraciones antes de iniciar con lo que es un anticipo. Nos dice que el procedimiento que describe la guía solo es aplicable para la facturación de operaciones en las cuales existen pagos de anticipos, por lo que considera importante mencionar primero, si la operación de la que se trata se refiere a la entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, es decir, la entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de alguna condición, como sucede en el caso del depósito, que en ocasiones se realiza por el arrendatario o el arrendador para garantizar el pago de las rentas en el caso de un contrato de arrendamiento inmobiliario, no estamos ante el caso de un anticipo. Y estos son estos pequeños detalles que de pronto se nos van en la práctica de CFDI. Cuando nosotros dejamos un depósito en garantía, a veces suele ocurrir en la mayoría de los casos que se solicita un CFDI por haber dejado esa garantía o ese depósito en garantía, lo cual es completamente incorrecto, porque estamos hablando meramente de un depósito en garantía. Esa cantidad que nosotros entregamos no es un gasto, no es un anticipo, es solamente un depósito en garantía que una vez que se cumplan determinadas condiciones pactadas en el contrato, podrán ocurrir dos cosas. La primera, que se aplique como parte del pago a las rentas en el caso de los depósitos de renta o que terminando el contrato y una vez que no hubiera quedado ningún adeudo pendiente, esta cantidad se reintegra nuevamente a la persona que da el depósito y en estos casos esto no tiene naturaleza de egreso o de ingreso. Podría adquirir esta naturaleza si se decidiera que al finalizar el contrato de arrendamiento, por ejemplo, se aplicara el monto del depósito en garantía como parte del pago de la renta. Y en este caso sí estaríamos ante la obligación de expedir o de solicitar un CFDI porque ya le estamos dando esa naturaleza, lo estamos convirtiendo en un pago de renta, pero mientras esto no ocurra, los depósitos en garantía no constituyen ingresos o egresos como tal, sino que su naturaleza es garantizar que se cumpla determinada condición en un contrato, en específico del ejemplo que estamos utilizando, pues un contrato de arrendamiento, por lo cual no se realizan CFDIs por concepto de anticipo cuando dejamos un depósito en garantía. Segunda precisión que nos regala la guía de llenado. En el caso de operaciones en las cuales ya existe un acuerdo sobre el bien o servicio que se va a adquirir y de su precio, y ojo, aquí te voy a señalar estos dos elementos, cuando existe un acuerdo sobre el bien o servicio y su precio, es decir, ya conoces qué servicio vas a prestar, ya conoces qué bien o mercancía vas a entregar y ya sabes de antemano cuál va a ser el monto total de la operación.
aunque se trate de un acuerdo no escrito y el comprador o adquiriente del servicio realiza el pago de una parte del precio, estamos ante una venta en parcialidades y no ante un anticipo. Y estas son las cosas que de pronto no tomamos en consideración. ¿Qué pasa cuando pactas un servicio, la entrega de un bien? Les dices, no, pues de tal servicio van a ser 10,000 pesos y te voy a pedir por anticipado la mitad, el 50%. Te pagan 5,000 ahorita y te pagan 5,000 cuando termina la operación. En estos casos no estamos hablando de una operación donde interviene un anticipo. ¿Por qué? Porque ya conocemos el bien o servicio, ya sabemos cuál va a ser el monto total de la operación y únicamente se trata de un pago en parcialidades. Me pagas la mitad para iniciar, me pagas la mitad cuando se realice el servicio. Y esto ocurre casi en la mayoría de los casos en los que creemos que nos encontramos ante un anticipo. Pero recuerda, la propia guía de llenado te está diciendo, no, esto no es un anticipo, esto es un pago en parcialidades, por lo que deberás de darle el tratamiento de pago en parcialidades, no el tratamiento de un anticipo. Es decir, aquí no emites un CFDI por un anticipo, aquí emites un CFDI por una operación pactado como pago en parcialidades o diferido, y por cada uno de los pagos que te realicen, expides un complemento de pago. Así es como funciona. Luego continúa la guía de llenado. Solo estaremos ante el caso en donde existe el pago de un anticipo cuando se realice el pago en una operación en donde, y ojo, porque hace una precisión la guía de llenado, nos dice, solo estaremos ante un anticipo, es decir, no existen otros dos escenarios salvo estos dos por los que vayas a facturar anticipos. No existen, solo son estos dos. ¿Cuáles son esos dos escenarios ante los cuales sí nos encontramos en un pago de anticipo? Cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo. Segundo escenario, cuando no se conoce o no se ha determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir, ni el precio del mismo. Es decir, tenemos dos. Conozco el bien, pero todavía no sé cuál va a ser el precio final de la operación porque no conozco, no he determinado el precio del mismo. O, caso contrario, sí conozco el precio del mismo, pero no sé todavía con certeza cuál va a ser el bien. O, tercera opción, no conozco ni el bien o servicio, la naturaleza que va a tener, ni tampoco puedo determinar el precio del mismo. Y solo en esos dos casos me voy a encontrar ante el pago de anticipos. Y esto es muy importante que nosotros podamos diferenciar entre un pago en parcialidades, y ahorita te voy a explicar por qué, cuando estamos entre un pago en parcialidades y cuando estamos en el caso de un anticipo. ¿Por qué esto cobra importancia? Bueno, quizás si eres contribuyente persona física que tributas conforme a flujo de efectivo o persona moral que pertenece al régimen simplificado de confianza que también tributa sobre la base de flujo de efectivo, pues esto no sea tan relevante. Sin embargo, para las personas morales que tributan en el título 2, es decir, las que tributan de acuerdo a lo devengado, sí tiene una implicación fiscal el intercambiar o el intentar hacer análogos estos dos conceptos, el de pago en parcialidades y el de pago de anticipos, por el momento de la acumulación del ingreso. Nos dice el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para los efectos del artículo 16 de esta ley. Recuerda que el artículo 16 es la que nos habla sobre los ingresos. Se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas en las que se señalan conforme a lo siguiente tratándose de, y ojo con la primera fracción del 17, nos dice, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero, es decir, no se tienen que cumplir los tres para que se acumule, para que sea el momento de la acumulación del ingreso. Cualquiera de los tres que se cumpla el primero, nos obliga a acumular. Primero, cuando se expida el comprobante fiscal que ampara el precio o la contraprestación pactada. Segundo, se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Y ojo con el tercero, cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada. Es decir, cuando lo cobres aún no siendo exigible o cuando sea exigible cobrarlo total o parcialmente. Ojo con el término cobrarlo parcialmente.
aun cuando provenga de anticipos. Entonces, ojo con el inciso C de la primera fracción del 17, porque aquí nos está obligando a acumular anticipo cuando sea anticipo. De hecho, en la última parte de la redacción me dice aun cuando provenga de anticipos, es decir, aun cuando no sepas cuál va a ser el precio final de la operación, aun cuando no sepas la naturaleza del bien o servicio que se va a prestar, si lo recibiste como forma de anticipo, acumula. O cuando cobres parcialmente una operación que pactaste en la que ya conoces el monto total de la operación, ya conoces también cuál va a ser el bien o servicio que vas a prestar y o entregar. Entonces ese es el momento de la acumulación. ¿Qué pasa cuando nosotros intentamos disfrazar un pago en parcialidades con un pago de anticipos? Que estamos aplicando un diferimiento en el momento de la acumulación, porque si ahorita, vamos a decir hoy, día 21 de julio, yo pacto una operación sobre la cual yo ya sé cuál es el bien o servicio que voy a prestar o entregar y ya sé cuánto va a costar y pido que me adelanten el 50% para poder empezar con la operación, estoy ante un pago en parcialidades y mi obligación como persona moral del título 2 es acumular la totalidad de la operación ahorita en julio, aunque solo me estén pagando la mitad. Mi obligación es acumular todo. Oye, lo que pasa es que no lo he facturado, no importa. El momento de acumulación es cuando expides el comprobante o cuando envías, cuando entregas el bien o prestas el servicio o cuando se cobre parcialmente la operación. En ese momento vas a acumular el total de la operación. Lo que hacen muchos contribuyentes es, bueno, pues como no lo voy a facturar todavía, pues no lo acumulo o solamente acumulo el primer anticipo que me van a dar cuando la obligación de la persona moral es acumular la totalidad del ingreso. ¿Por qué? Porque ya caemos en el momento de la acumulación y esto tiene su efecto en el impuesto sobre la renta porque esto aumenta o difiere la base del impuesto sobre la renta. Por eso es bien importante que nosotros sepamos identificar cuándo se trata de un anticipo, cuando realmente tiene esta naturaleza y cuándo nos vamos a encontrar ante una operación pactada en parcialidades. Ejemplo, una empresa me contrata para prestar el servicio de aplicación de pintura en el exterior de sus instalaciones. La superficie total que voy a cubrir es de 580 metros cuadrados. El costo de la aplicación por metro cuadrado, incluyendo material, es de 78 pesos. Se cotiza el servicio por un total de 45,240 pesos. Para los inicios de los trabajos se solicita por adelantado el 50% de la cotización total y el restante 50% se liquida al finalizar los trabajos. Ojo con este ejemplo, porque aquí conozco el bien o el servicio que se va a adquirir o que se va a prestar, que es el servicio de aplicación de pintura. Conozco también cuál es el precio final de la operación, porque sé cuánto estoy cobrando por metro cuadrado de aplicación, sé cuántos metros son los que voy a aplicar. Entonces, desde que yo pacto la operación, yo ya sé la naturaleza del bien o servicio y el valor total de la operación. Por lo tanto, cuando yo solicite este 50% por adelantado, esto no es un anticipo, esto es una operación pactada en parcialidades. Voy a cobrar dos parcialidades. La primera, antes de iniciar los trabajos, la segunda parcialidad, una vez que haya finalizado los trabajos. Y aquí es muy sencillo confundirse porque en la práctica, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Saca un CFDI que diga anticipo. Anticipo del 50% de servicio de aplicación de pintura y vámonos. ¿Qué pasa cuando presentas el provisional? Pues acumulas nada más ese 50%. Cuando te lo pagan, si cae en otro mes, en el otro mes acumulas la otra mitad. Cuando la obligación sería en este mes que estás pactando la operación y recibiendo parcialmente el pago, tu obligación como persona moral del título 2 es venir y acumular el total de la operación. ¿Por qué? Porque ya estás pidiendo el pago parcial, ya caíste en ese tercer momento de acumulación del que nos habla la primera fracción del artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí recuerda, no se trata de un anticipo,
sino de un pago en parcialidades. ¿Y cómo deberíamos proceder en ese caso? Primero vamos a emitir un CFDI de tipo ingresos por el monto total de la operación, con forma y método de pago PPD y 99 por definir. Esto es lo primero que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya conozco el servicio que voy a prestar, ya sé cuál va a ser el monto total de la operación. Segundo, voy a emitir un CFDI de tipo pago por el primer importe recibido, en el cual se manifieste el UUID del CFDI pagado, número de parcialidad y saldo insoluto. Y en un tercer momento voy a emitir otro CFDI de tipo pago con las mismas características que el anterior para saldar el restante del documento PPD. Esta es la forma en la que debería de aplicar bajo este supuesto ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Voy a emitir mi CFDI de tipo ingresos. Recuerda, ya sé cuál es el bien o servicio que voy a prestar, ya conozco el monto total de la operación, solamente que lo voy a emitir como un pago en parcialidades o diferido con forma de pago 99 por definir. Y a la fecha en la que emito este comprobante, aquí voy a acumular. Recuerda, ¿por qué? Oye, pero ¿por qué voy a acumular los 52 y nada más voy a estar cobrando la mitad? Acuérdate, inciso C de la primera fracción del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para aquellos contribuyentes, personas morales que tributan en el título 2, los que tributan conforme a devengado. Así es como voy a acumular. Segundo momento, cuando recibo el primer anticipo, emito un complemento de pago que haga referencia al documento al que le estoy aplicando ese pago parcial, que es el del paso anterior, donde yo voy a manifestar cuál es el valor total de la operación, cuál es el monto que estoy recibiendo en pago y cuál es el saldo insoluto que queda por aplicar, manifestándolo como mi primera parcialidad. Tercer momento, cuando termino los trabajos y ahora sí me van a pagar el restante 50%, voy a emitir un nuevo recibo electrónico de pago o complemento de pago donde haga referencia a ese primer documento PPD, donde le voy a indicar cuál es el saldo insoluto una vez que ya le descontamos el primer anticipo, perdón, el primer pago parcial, cuál es el precio de la operación que estoy pagando y el saldo insoluto, lo que indica que ya terminé de pagar ese documento. Esta sería mi segunda parcialidad. Y así es como debemos de actuar en estas situaciones, ante este escenario, que es cuando pacto una operación en parcialidades. Ojo, recuerda, esto no es un anticipo, aunque en la práctica le llamamos anticipo. Decimos, oye, te voy a hacer, te voy a prestar este servicio y cuesta 52,000, pero te voy a pedir un anticipo de la mitad. Por costumbre le llamamos anticipo a una parcialidad, pero este no es el término correcto para esta operación. Recuerda, esto no es un anticipo, es una operación en parcialidades. Vámonos con un segundo ejemplo. Una empresa comercializadora de productos vegetales firma un convenio de compra para adquirir la cosecha de 50 hectáreas de tomate de una sociedad cooperativa. En dicho contrato se pacta a un precio de 13 pesos por kilogramo. Se entrega por adelantado un importe de 1,800,000 para el inicio de los trabajos de preparación y siembra del producto. Ojo con este escenario, porque aquí vamos a encontrarnos con dos cosas. La primera, conozco el bien o servicio que se va a adquirir. Estoy comprando, estoy pactando con una cooperativa un convenio de compra en la que yo le voy a comprar toda la producción de tomate de las 50 hectáreas que tiene esta sociedad cooperativa. Además, acabo de pactar que le voy a pagar 13 pesos por kilogramo. Pero ¿cómo voy a saber cuántas hectáreas va a rendir? ¿Cuántos kilos de tomate van a rendir por hectárea? Esto sería un dato muy impreciso porque pueden pasar un montón de cosas, que no se dé la cosecha, que haya plaga, que haga sequía, que haya demasiada lluvia, que haya demasiada agua. Por el contrario, pueden pasar un montón de cosas por los cuales yo, al momento de pactar esta operación, al momento de hacer este convenio de compra, yo no pueda saber con exactitud cuál va a ser el precio total de la operación, pero sé cuál es el bien o servicio que voy a adquirir, que va a ser la compra de los tomates, pero no puedo saber el precio total final.
En este caso, la cantidad de 1.800.000 entregada sí la voy a considerar un anticipo. La voy a considerar un anticipo porque, recuerda, solamente es un anticipo cuando no conoces el bien o servicio ni el importe total de la operación, o no conoces el bien o no conoces el monto total de la operación. En cualquiera de esos tres casos nos vamos a encontrar con un escenario de pago de anticipos, y aquí sí vamos a aplicar el procedimiento de CFDI por anticipos. Vamos a ver otro tercer ejemplo para tener un poco más claro esto. La empresa A, que se dedica a la importación y venta de productos diversos de tecnología y electrónica, está por importar un lote de contenedores provenientes de China de productos electrónicos variados, scraps, outlets, descontinuados, obsoletos, etc. La empresa B, que se dedica al retail de productos electrónicos, paga a la empresa A la cantidad de 139.200 pesos, aún incluso antes de que A importe la mercancía, es decir, los contenedores todavía no están aquí. Apenas va a hacer la importación la empresa A, pero la empresa B le entrega una cantidad a la empresa A. ¿Por qué concepto? Por el derecho a ser el primero en seleccionar los productos de los contenedores. Dicho pago será aplicado a la cuenta total de su selección de productos. Y aquí nos encontramos en un segundo escenario, donde yo no conozco con exactitud el bien o servicio que va a adquirir, porque son productos electrónicos varios, pero no sé cuáles son ni cuántos son. No puedo saber desde el principio cuál es el bien o servicio que voy a adquirir. Y tampoco puedo saber cuál va a ser el monto total de esa compra, porque pues si no sé ni qué es, ni cuántos voy a escoger, ni con cuántos me voy a quedar, no puedo saber el precio final de la operación. Por lo que aquí también este importe que se está entregando por el derecho a ser el primero en seleccionar los productos de esos contenedores se va a considerar un anticipo. ¿Ves la diferencia entre estos dos escenarios, donde por una parte conozco el bien, pero no conozco el monto total de la operación, y en el otro no conozco ni el bien ni el monto total de la operación? Son dos escenarios completamente distintos al primero que platicamos de la aplicación de pintura, en donde yo sé qué servicio es y yo sé cuál es el monto total de la operación. Son escenarios completamente distintos, y solamente en los últimos dos voy a aplicar el procedimiento de pago de anticipos. En el otro vamos a seguir el procedimiento que ya te expuse en las diapositivas anteriores, que es emitir un CFDI por el total de la operación marcado como PPD, y por cada uno de los pagos parciales que te vayan dando vas a ir emitiendo un complemento de pago. La obligación para la persona moral del título 2, si ese fuera el caso, que emite el comprobante, es acumular en el momento en el que se pacta la operación y en el que conoces el monto total de la operación y solicitas un pago parcial de esa operación. Recuerda, momentos de acumulación de los ingresos. Si eres persona física, si eres persona moral del reciclo, bueno, no te preocupes, tú solamente vas a acumular al momento en el que efectivamente se cobre. ¿Cómo voy a proceder en los casos donde realmente me encuentro ante una situación de anticipos? La guía de llenado nos muestra dos procedimientos. El procedimiento A, llamado facturación aplicando anticipo con CFDI de egresos, nos dice la guía de llenado. En un primer momento, el contribuyente, al momento de recibir un anticipo, deberá emitir un CFDI de ingreso por el valor del anticipo y deberá registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe. Ojo, la guía de llenado, y esto ya lo habíamos visto desde las sesiones anteriores cuando hacíamos mención a la guía de llenado, la guía de llenado nos dice, la guía de llenado es el documento que te indica cómo llenar y emitir un comprobante correctamente, es decir, si lo haces de otra forma que no sea la de la guía, está mal. Ya vimos también fundamento, artículos 29, 29A, anexo 20 de CFDI, ya vimos que hace referencia al cumplimiento de reglas por parte del SAT de carácter general, que ya dijimos que son resolución miscelánea fiscal, guías de llenado, documentos de preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que seguirlo al pie de la letra, porque también en la práctica es muy común que emitas un CFDI de ingreso y que le pongas anticipo de tal cosa, anticipo de esto, cuando la guía de llenado es muy precisa en todo lo que vas a manifestar en ese comprobante. Me dice, en método de pago vas a ponerle pago en una sola exhibición. No le puedes poner PPD, pues porque ya pactaste el anticipo y lo estás recibiendo. O sea,
El CFDI lo emites al momento de recepcionar el anticipo. Segundo, en forma de pago vas a manifestar la clave de la forma con la que se realizó el pago y esta siempre deberá de ser distinta de 99. Y en el uso del CFDI vas a manifestar la clave que corresponda a la operación realizada, ya sea gastos en general, ya sea adquisición de mercancía, etcétera, etcétera. En el campo cantidad vas a poner 1. En la clave de unidad vas a poner ACT de actividad. En la clave de producto o servicio vas a ponerle servicios de facturación 84111506. Y ojo, porque en la descripción del concepto solo le vas a poner anticipo del bien o servicio. No le vas a poner anticipo de la compra de esto, anticipo de la prestación de servicio de esto, no. Solo le vas a poner anticipo del bien o servicio, punto. Y en valor unitario vas a manifestar el importe entregado de ese anticipo antes de impuestos. De tal manera que si nos quedamos con el ejemplo anterior de los contenedores de artículos de electrónica, vamos a tener nuestro CFDI de ingresos por ese anticipo de la siguiente manera. CFDI de tipo ingresos, pago en una sola exhibición, forma de pago distinta 99, uso del CFDI la que corresponda y siguiendo los puntos de la guía de llenado, cantidad 1, unidad actividad, clave de producto, servicios, servicios de facturación y en descripción, anticipo del bien o servicio. No le voy a poner anticipo de contenedores de artículos de electrónica, no. Vamos a ponerle anticipo del bien o servicio, punto. Ahí termina la explicación de la guía de llenado y voy a manifestar el importe que se está recibiendo por concepto de anticipo. Y esto sí es un CFDI de anticipo. Primer momento de la guía de llenado. Segundo momento de la guía de llenado. El contribuyente al momento de concretar la operación y recibir el pago de la contraprestación debe emitir un CFDI de tipo ingreso por el valor total y registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe. Ojo, porque el CFDI del segundo momento también es un CFDI de tipo ingreso y lo voy a emitir por el valor total de la operación, no por la diferencia que exista entre lo que ya pagué y el precio total de la operación, sino que la guía de llenado me dice, no, vas a hacer un CFDI por toda la operación completa. Vas a ponerle en método de pago, pago en una sola exhibición. En forma de pago le vas a poner la forma en la que se pagó, cualquiera que no sea 99, y en uso del CFDI vas a manifestar la clave que corresponda a la operación. Vas a agregar el nodo de CFDI relacionados con el tipo de relación 07 CFDI por aplicación de anticipo. Y en el nodo CFDI relacionado vas a relacionar el folio o folios fiscales de los anticipos recibidos, es decir, en este segundo CFDI vas a relacionarlo con este, que es el del anticipo. Y entonces sí vas a manifestar la clave, unidad, clave de producto, servicio y descripción que corresponda al bien o servicio que vas a entregar o prestar, porque ya lo conoces, ya sabes cuál va a ser. De tal forma que este CFDI del segundo momento va a quedar así. Tipo de comprobante ingreso, forma de pago, pago en una sola exhibición, forma de pago cualquiera distinta de 99, el uso del CFDI que corresponde a la operación. Y ahora sí, voy a detallar las cantidades, las unidades y las claves de producto, servicio y descripción que correspondan a la operación. Ya una vez que yo sé cuáles son, por el valor total de la operación. Aquí no voy a disminuir todavía ni voy a considerar el anticipo. Aquí lo voy a hacer por el valor total de la operación. Y voy a agregarle el nodo de CFDI relacionados donde le voy a decir que este CFDI que estoy emitiendo le voy a aplicar un anticipo que viene de este CFDI, que es el CFDI del primer momento. Y aquí es donde algunos encuentran una complicación y dicen, oye, pero si yo ya acumulé el anticipo en aquel momento que lo recibí, pues ahora voy a tener que volverlo a acumular otra vez, es decir, lo voy a acumular 2 veces. Para esto, la guía de llenado continúa con un tercer punto que nos dice, posterior a la emisión del CFDI por el valor total de la operación, el contribuyente debe emitir un CFDI de tipo egreso, aquí nos dice que es de tipo egreso,
por el valor del anticipo aplicado y registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe. Método de pago, pago en una sola exhibición. Forma de pago, 30, aplicación de anticipo. Recuerda, ya vimos una sesión de CFDI de egresos. Ya vimos que no puede haber CFDI de egresos, PPD, y que ante la falta de que haya pago o no, y de que deba de manifestar alguna clave aquí porque no puedo poner 99, la propia guía de llenado me dice qué es lo que voy a poner. Vas a ponerle forma de pago 30, aplicación de anticipo. Y en uso del CFDI le vas a poner G02, devoluciones, descuentos o bonificaciones. Y ojo, porque la guía de llenado es muy puntual. Pago en una sola exhibición, 30, aplicación de anticipos, G02, devolución, descuentos o bonificaciones. Y esto tiene su importancia porque ahorita vamos a ver un procedimiento de resolución miscelánea fiscal que me va a permitir disminuir el anticipo para no volverlo a acumular. Pero una de las condicionales para poder hacer la disminución es que cumpla con el procedimiento de la guía de llenado. Y si no lo sigo al pie de la letra, no puedo aplicar esta facilidad. ¿Va? Vamos a agregar el nodo de CFDI relacionado y vamos a agregarle tipo de relación 07 CFDI por aplicación de anticipo. Y en CFDI relacionado vamos a poner el folio del comprobante emitido en el paso 2. Es decir, voy a relacionarlo con este, no con el del anticipo, porque aquí muchos caemos en la confusión, los que intentamos llevar este procedimiento, caemos en la confusión y como este CFDI de egreso es el que va a matar el efecto del CFDI de anticipo, pues lo queremos relacionar con el primero, pero no, es con el segundo con el que lo vas a relacionar. Vas a manifestar uno en cantidad, actividad como clave de unidad, 84111506, servicios de facturación como clave producto servicio, y en descripción le vas a poner aplicación de anticipo. No le vas a poner aplicación de anticipo por compra de productos electrónicos de contenedor, no. Aplicación de anticipo, punto. Y vas a manifestar el importe de los anticipos que recibiste. Pero recuerda que la relación del CFDI es con el CFDI del total de la operación. De tal manera que así nos va a quedar nuestro tercer CFDI, que es un CFDI de tipo egresos, pago en una sola exhibición, 30, aplicación de anticipos, uso del CFDI G02, devoluciones, descuentos o bonificaciones, cantidad 1, actividad, servicios de facturación, aplicación de anticipo y el valor del anticipo que recibimos, agregando el nodo de CFDI relacionados con un tipo de relación CFDI por aplicación de anticipo y el UUID de tu CFDI por el total de la operación, ojo, no por el del anticipo, sino por el del total de la operación. De tal forma que entonces sí, a pesar de que yo sea una persona moral del título 2, que ya sabemos que voy a acumular conforme a devengado, no voy a acumular el valor total de la operación, sino que voy a acumular únicamente la diferencia que existe entre este CFDI de egreso y el CFDI de ingreso del valor total de la operación. Para esto, me voy a ir a la regla 3.2.24. Una disculpa, ahorita regresamos a la diapositiva anterior. Invertí el orden de las diapositivas, disculpa, ahorita regresamos a ella. Regla 3.2.24, opción para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación para los efectos de los artículos 14 y 17, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 29, primer párrafo del Código Fiscal. Los contribuyentes del título 2 de la ley que obtengan ingresos por concepto de anticipos en un ejercicio fiscal deberán emitir los CFDIs en el mes respectivo de acuerdo a la guía de llenado. Ojo, condición para aplicar esta facilidad. Hacerlo de acuerdo a la guía de llenado. Y acumular como ingreso en el periodo de pago provisional respectivo el monto del anticipo, es decir, el del primer momento. Asimismo, en el momento en el que se concrete la operación, emitirán el CFDI por el total del precio contra prestación pactada, en cuyo caso podrán optar por acumular como ingreso en el pago provisional del mes que se trate únicamente la cantidad que resulte de disminuir del precio total de la operación los ingresos por anticipos ya acumulados,
Los contribuyentes a los que se refiere el párrafo anterior deberán expedir el CFDI correspondiente al monto total del precio o la contraprestación de cada operación vinculada con los anticipos recibidos, así como el comprobante de egresos vinculado con los anticipos recibidos, ambos de acuerdo con la guía de llenado de los CFDIs que señala el anexo 20. Es decir, si vas a optar por disminuir los anticipos del monto total de la operación, debes como condición sí o sí, cualquiera de las dos, haber aplicado el procedimiento de la guía de llenado. Y aplicar el procedimiento de la guía de llenado implica haber llenado los 3 FDIs en el momento que lo indica la guía y con las características y con la información manifestada como lo indica la guía. Porque si no lo hiciste así, pues ya caminaste, ya no puedes aplicar ya no puedes optar por esta facilidad de disminuirlo. Me voy a regresar a esa diapositiva que te digo que invertí el orden, está ahí va al final de la regla. Precisiones sobre este método que acabamos de ver. En el paso 1 deberá repetirse tantas veces como anticipos se reciban en tanto no se conozca el importe total de la operación. Es decir, puede haber 2, 3, 4 CFDIs de anticipo por la misma operación. En tanto no sepas todavía la naturaleza del bien o servicio o el monto total, puedes seguir emitiendo CFDIs de anticipos. Segundo punto, si al momento de emitirse el comprobante del paso 2, es decir, el del valor total de la operación, no se realiza el pago de la diferencia, es decir, no se paga al momento o antes de emitirlo, lo vas a emitir como un PPD y le vas a agregar tantos complementos de pago como te lo vayan pagando, como te vayan a liquidar esa diferencia. Tercer punto, y este es bien importante porque este nos da el cumplimiento del procedimiento de la guía. La fecha de emisión del CFDI emitido en el paso 2, es decir, el del monto total de la operación, debe ser preferentemente la misma que la del CFDI del paso 3, es decir, con la misma fecha vas a emitir CFDI de ingresos por el monto total de la operación y CFDI de egresos por el monto del anticipo recibido, debiendo emitir primero el de ingresos y posteriormente el de egresos, es decir, primero emites valor total de la operación, luego emites CFDI de egresos. Precisiones de la guía de llenado, ¿eh? No lo estoy inventando yo, sino que esto lo inventó la guía de llenado. Y así la tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque de otra forma no podría aplicar el procedimiento establecido, la facilidad de la regla 3.2.24, que es la que me va a permitir disminuir el monto de los anticipos que ya recibí, que ya acumulé en su momento, de tal suerte que yo pueda tener, bueno, no yo, sino que la autoridad pueda tener una rastreabilidad de nuestras operaciones cuando aplicamos anticipos, donde la autoridad pueda saber momento en el que acumulaste anticipo, momento en el que emitiste comprobante por el valor total de la operación y momento en el que aplicaste la disminución de la regla que citamos anteriormente para poder optar por no acumular el total de la operación, sino solo acumular la diferencia que exista entre el valor total de la operación y el anticipo que recibiste. Y de esta manera, tener una cadena de rastreabilidad de cómo estás aplicando la guía de llenado. Oye, ¿qué crees? No le puse aquí tipo de relación. Nada más lo emití así, pues está mal. Habrá que cancelarlo y volverlo a emitir para poder tener esta rastreabilidad de cómo se va recibiendo el anticipo, cómo se va facturando el valor total de la operación y cómo se disminuye para no tener que volverlo a acumular. Procedimiento B. Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación. Este también es un procedimiento mal entendido y mal aplicado por parte del contribuyente. ¿Qué nos dice la guía de llenado? Primer paso, primer momento. El contribuyente al momento de recibir un anticipo debe emitir un CFDI de ingresos por el valor del anticipo y deberá registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe. Método de pago, pago en una sola exhibición. Forma de pago, cualquiera, excepto 99, porque se supone que si lo estás emitiendo es porque ya estás recibiendo ese anticipo. Pregunta que me han hecho, oye, ¿puede haber CFDIs por recepción de anticipos como PPD? No, la guía de llenado no lo admite. La guía de llenado te dice,
Si estás facturando anticipo es porque lo estás recibiendo. Aquí no puede haber un método de pago PPD y que luego le relaciones un complemento de pago. Algunos dirán, pues sí, es que yo pacté el pago del anticipo, pero me lo van a pagar en un momento posterior a que yo emite el CFDI. Entonces ya no estarías cumpliendo con el procedimiento de la guía de llenado, ya podrías caer en la interpretación de no poder aplicar la facilidad de disminuir los anticipos del valor total de la operación de acuerdo a la regla de resolución miscelánea fiscal. Recuerda que la guía de llenado te dice, esta es la forma correcta de hacerlo. Cualquier otra que tú tengas o hagas o apliques está mal. Oye, pero es que tiene más lógica porque si no mando el CFDI, el cliente o el proveedor no me suelta la lana. Híjole, ¿qué te digo? La guía de llenado es todo lo que tú quieras, menos lógica ni práctica tampoco. Pero pues es la que hay y hay que seguirla. Uso del CFDI, la clave que corresponda a la operación realizada, adquisición de mercancía, gastos en general, etcétera. Y nuevamente me dice cómo voy a llenar el apartado de conceptos. Cantidad 1, unidad actividad, clave de productos, servicios, servicios de facturación y en anticipo y en descripción le voy a poner igual, anticipo del bien o servicio, manifestando el importe de ese anticipo recibido. De tal manera que mi CFDI por esta primera operación va a ser un CFDI de tipo ingresos, pago en una sola exhibición, forma de pago cualquiera excepto 99, uso del CFDI la que corresponde a la operación, cantidad 1, actividad, servicios de facturación, anticipo del bien o servicio y el valor del anticipo que estoy recibiendo. Igual que el primer paso del procedimiento A. ¿Dónde viene la diferencia? En el segundo paso. El segundo paso dice, el contribuyente al recibir el pago del remanente de la contraprestación, es decir, el pago de la diferencia, debe emitir un CFDI de ingreso por el monto del remanente, ojo, no por el monto total de la operación, sino solamente un CFDI de ingreso por el monto del remanente. Y vamos a registrar los siguientes datos. Método de pago, pago en una sola exhibición. Forma de pago cualquiera que no sea 99. Uso del CFDI, la que corresponda a la operación realizada. Y ahora, vamos a agregarle nodo de CFDI relacionado con un tipo de relación 07 aplicación por anticipo, haciendo referencia al folio del anticipo o anticipos recibidos, que sería en este caso haciendo referencia a este comprobante. Y en clave de unidad, clave de producto, servicio y descripción, vamos a llenarlo conforme al bien o servicio que se trate. Pero ojo, porque aquí viene el cambio en este procedimiento, porque además me dice, vas a ponerle la descripción del bien o del servicio seguido de la leyenda PFDI por remanente de un anticipo. Es decir, si al final esto fue, vamos a decir, una memoria USB, en descripción le vas a poner memoria USB de 32 gigabytes, espacio PFDI por remanente de un anticipo. Y esto lo vas a tener que hacer por cada una de las partidas que registres en este CFDI. Luego, en valor unitario, vas a manifestar el valor total por cada uno de los bienes o servicios y luego le vas a aplicar un descuento y ese descuento va a ser el monto del anticipo. En apariencia esto podría ser más sencillo porque solamente hay dos momentos de emisión del comprobante, cuando recibes el anticipo y cuando te pagan el remanente. Pero administrativamente siento que este tiene un poco más de carga, porque por cada una de las partidas, además de poner la descripción del bien o servicio, tienes que agregar la leyenda CFDI por remanente de un anticipo. No puedes no ponerla, no puedes optar por no ponerla, porque de hacerlo ya no estarías cumpliendo con la guía de llenado. Acuerda. De tal manera que se va a ver así, mi CFDI de ingreso por remanente de la contraprestación, CFDI de ingreso, método de pago, pago en una sola exhibición, forma de pago, cualquiera distinta de 99, uso del CFDI de acuerdo a la operación y aquí sí voy a poner las cantidades que corresponden a cada uno de los bienes o servicios, las unidades, su clave de producto, servicio y ojo, déjame te pongo aquí un zoom, ojo con esta parte. Voy a ponerle
La descripción del bien, cargador USB de 5 voltios, seguido de la leyenda, CFDI por remanente de un anticipo. Cargador USB de 5 voltios, CFDI por remanente de un anticipo. Cable HDMI de 1.8 metros, CFDI por remanente de un anticipo. Voy a manifestar el valor real de ese bien y en el detalle de los descuentos le voy a descontar el anticipo. Esto que voy a descontar aquí va a ser el monto del anticipo. De tal manera que en el total del CFDI solo voy a tener el valor del remanente, no el valor total de la operación. Agrego nodo de CFDI relacionados, tipo de relación 07 CFDI por aplicación de anticipo y el CFDI relacionado de cuando recibí el anticipo o anticipos. Consideraciones de este segundo procedimiento. En este método no se tiene un CFDI por el monto total del bien o servicio, tienes dos. Uno donde vienen descritos los bienes, pero no es por el valor total de los bienes, y otro que genéricamente solo dice anticipo del bien o servicio. Segundo punto, no se disminuye el monto del anticipo en el mes en el que se concreta la operación, ya que el CFDI se emite solo por el remanente. Aquí no aplica la facilidad de la resolución. Tercer punto, y este sea quizás uno de los más complejos, en caso de dos o más conceptos, el monto del anticipo se debe distribuir proporcionalmente como un descuento en cada concepto. Si tienes un solo concepto, pues está facilísimo porque solo aplicas el descuento directamente sobre una sola partida. Pero al ser varios, como es el caso, vas a tener que aplicarle proporcionalmente el monto del anticipo a cada uno de los bienes o servicios. Y aquí es donde te digo que administrativamente este procedimiento se puede poner más complicado que el primero, porque el primero solamente es emitir los FDIs. Aquí tienes que además agregarle las leyendas a cada una de las partidas y además calcular la proporción que representa por cada uno de los valores de los bienes o servicios, cuánto representa la aplicación proporcional del anticipo que recibiste. Y aquí es donde pues se empieza a poner un poco más complicado. Como ves, no es un tema menor el tema de los anticipos, al contrario, es un tema que tiene su grado de complejidad, que tiene su curva de aprendizaje, pero no te preocupes, para eso tenemos las guías de llenado, porque la guía de llenado, recuerda, es la forma correcta de llenar y emitir un CFDI. Cualquier otra, no importa la lógica que tenga, no importa lo práctico que sea, cualquier otra que no sea la de la guía de llenado, está mal. Espero que les haya sido de utilidad este tema. Les dejo en pantalla, les comparto mis datos de contacto, mis correos electrónicos, el correo de trabajo y el correo personal, en caso de que me quiera contactar, mi número móvil, mi número fijo. Acuérdese, vaya a Facebook y síganos, @Ajo Capacitación, ahí vamos a estar publicando calendarios, notas, algunos recursos, etcétera. Vaya también a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por mi parte es todo en la sesión del día de hoy. Muchas gracias a los que se conectaron y espero que tengan un excelente inicio de fin de semana.